pues no han quitado el dedo del renglón. El PRIAN o el Frente Democrático Nacional, el Frente Cívico Nacional, ya no sé ni cómo se andan llamando, cómo se quieren llamar. También Nippon Murayama, Lencho Córdoba, las lenchas que ya no pueden operar en el INE porque les pusieron una hasta aquí. En fin, todavía están peleando las pluris que no ganaron, porque con bolitas y palitos el senador César Cravioto les ha explicado cómo es que quieren más pluris si no ganaron. No, es que no hay una soberana representación. Eso es lo que dicen los lenchos, en este caso Nippon Murayama, en el caso concreto Lorenzo Córdoba, que cuando fue una cuestión meramente constitucional, el PRI, PAN y PRD, lo que es la oposición, dijeron no jugamos así, pues no jueguen. El asunto es que ahora sí quieren jugar así, el juego de la matatena. ¿Qué caray con esto? Y resulta que vamos a hacer Venezuela. Ahora sí, de veras vamos a hacer Venezuela. Sale a decir Beatriz Pajés, la esposa de aquel personaje de Pemex, que dice que le tienen que dar, porque es el Poder Judicial, que le tienen que dar una pensión que no es correcta. De todo esto son los mismos personajes, pero siguen dando de qué hablar. Estos son Nippon Murayama y Lencho. ¿Qué dicen? El INE ha hecho un esfuerzo por evitar la sobrerepresentación por encima del límite constitucional del 8% y lo hemos conseguido. Ahora bien, corregir la distorsión entre voto popular y presencia parlamentaria está en las manos precisamente del constituyente permanente. Así lo reclamó la izquierda mexicana a lo largo de la historia, que cada quien tenga el porcentaje de diputados que se corresponda con el porcentaje de voto popular. Veremos si hay congruencia democrática en el futuro. De momento, nosotros estamos aplicando la Constitución y las leyes vigentes. Muchas gracias. Esa pluralidad expresada en las urnas es exactamente la que se refleja en el proyecto de asignación de escaños de representación proporcional que el día de hoy está en nuestra consideración. La asignación de estos escaños que se propone a este Consejo garantiza 3 aspectos centrales en el proceso de conversión de votos a curules. Primero, que ningún partido excede el límite de 300 curules por ambos principios. Segundo, que ninguna fuerza política excede el límite constitucional de 8% a la sobrerepresentación. Y tercero, especialmente permite, tanto como fue posible, respetando puntualmente el marco constitucional y legal, que la representación política en la Cámara de Diputados sea, en lo posible, un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas. Bien, esto es lo que decían ellos, que así se interpreta la Constitución. Bueno, una interpretación es lo de menos. El asunto es cómo les puedes dar algo que no ganaron. Pero aparece esta señora Beatriz Pajés como si tuviese mucha calidad moral para hablar del tema, pero dice, no, es que aquí estamos otra vez y pedimos eso, que por favor nos den más pluris. Sí, venimos a hacer un llamado a los consejeros del INE para que impidan que México se convierta en una Venezuela, para que hagan una interpretación del espíritu constitucional, no solamente a partir de una interpretación técnica, sino a la luz de todo lo que está sucediendo en México. Sabemos que existe el riesgo de que México se convierta en una autocracia. Todas las señales nos están diciendo que el partido en el poder busca llevar a México a un país sin división de poderes, sin un poder judicial, sin órganos autónomos e incluso sin un INE. De la sobrerepresentación ilegal que el INE y el Tribunal Electoral pueda llegar a darle al partido en el poder, depende el futuro de la democracia en el país. Depende de que México se convierta en una especie de dictadura donde no haya controles constitucionales, no haya libertad de expresión, no haya libertad política. Queremos que los consejeros y los magistrados del tribunal lean todo lo que está sucediendo en el país desde hace 5 años y medio, para que a partir de ello y, por supuesto, a partir de una interpretación integral de la Constitución, tomen una decisión en la distribución del poder. A los consejeros que muy amablemente nos escucharon y nos abrieron las puertas, venimos a pedirles no permitan que desde el poder se mate la democracia. Bueno, ahí tiene a la señora que defiende la democracia, dice ella. Están en una sintonía, sí la conocemos, es una sintonía que no tiene más que el hecho de que creen que pueden manejar el poder sin tener el poder. Es decir, no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de leyes.
y cuando el PRIAN tuvo la autocracia, es decir, fue totalitario en cuanto al manejo del poder, entonces había sobre representación y no había problema. Nippon Murayama se solayaba, se gozaba de estar en ese contexto de darles más pluris al PRIAN. Y ahora que no tienen la posibilidad de tener una representación más o menos decente, ahora sí quieren más pluris. Sí, Nippon Murayama conoce esto, pero faltan a la verdad. Es decir, en su momento repartieron como es. En el 21 fue por partidos. Bueno, pues este año también por partidos. Si quieren hacer alguna modificación a la ley electoral, tendría que ser mediante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No les pueden dar gusto nada más porque gritan. No. Son patadas de ahogado donde es que si no hay controles, no hay contrapesos. Por supuesto que hay contrapesos y los va a elegir el pueblo para que no estén a favor de los partidos políticos. También viene la reforma político-electoral, tienen razón en estar preocupados, pero no se va a desmantelar a los órganos autónomos, al contrario, se les va a dotar de buenos elementos que no estén a favor de nadie, y que sean y que tengan la capacidad de autocrítica. Ahora, este asunto de los diputados, bueno, ¿qué es lo que no les queda claro? Si Morena ganó más de 250 diputaciones de mayoría, lo ha explicado el senador César Cravioto con bolitas y palitos, ¿qué cosa no entienden? Es decir, se ganó el 85% de las diputaciones de mayoría. Les propusieron el voto directo, una representación directa, no quisieron. Le dieron para atrás y se mofaron, se burlaron, dijeron que era una situación que tendrían que valorar, y sin embargo, al final rechazaron todo esto, y mire usted, ahora quieren que se vuelva a lo de antes. Así son pues, ¿cómo llamarles? De falsos, de hipócritas, sí son así. Mire, en asambleas informativas donde se han presentado diferentes legisladores, liderazgos, para informar sobre el plan C que sacó adelante el pueblo de México, César Cravioto explica bien claro cómo está esa situación. A ver, ¿cuánto ganó Morena? ¿Por qué tiene una representación aparte en las pluris? Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Que no lo quieran entender, ese ya es otro boleto, pero cheque, aquí lo explica muy bien el senador César Cravioto. Un número de diputados que no les corresponde. ¿Lo han escuchado en los medios? Pues es una gran mentira. Una gran mentira. Hay 500 diputados en la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Saben? 300 diputados juegan en sus distritos. Hay 300 distritos en el país. Y 200 diputados son plurinominales, van en una lista, van en 5 listas, uno en cada circunscripción. ¿Cuántos distritos gana Morena, PT y Verde en todo el país, de esos que se jugaron en las urnas? De los 300, ganamos 257, o sea, más del 80% de los distritos. Si no hubiera plurinominales, solo esos 300 distritos, Morena tendría más del 80% de los diputados. Esa es una cuenta. La otra cuenta son los 200 plurinominales, y ahí sí entra el porcentaje que tiene cada partido, cada coalición. Morena, PT y Verde tenemos el 54%, en efecto. ¿Cuánto es el 54% de 200? 108. Más 257 que ganamos en las urnas, entre ellos los 3 distritos federales de Gustavo Madero se ganaron, entonces nos da más de 360 diputados. Pero como hay además un 10% que no se reparte pluri porque, por ejemplo, votos nulos, el PRD que saca el 2%, no tiene pluris porque no llega al 3%, votos de independientes, ahí Morena crece del 54 al 58, o sea, nos tocan más o menos
116 plurinominales. Si lo sumamos a los 257, pues ahí da alrededor de los 370 diputados federales. O sea que no nos estamos agandallando nada. Nos tocan menos pluris de los que ganamos en el territorio. En cambio, fíjense, el PAN solo gana 32 distritos y le van a dar como 38 pluris, más de los que ganan. El PRI solo gana 9 distritos en todo el país de los 300. El 3% de los distritos gana el PRI solamente y le van a dar como 20 y tantos pluris. MC solo gana un distrito en todo el país y le van a dar como 23, 24 pluris. Entonces, ¿nos estamos agandallando algo? No. Entonces es mentira, porque casi nos están contando que arrasamos en los distritos, distrito por distrito, y eso no lo dicen en los medios. Esos niños se quedan calladitos porque son bien mentirosos. Así como han estado diciendo estos 6 años tantas mentiras del gobierno del presidente López Obrador, pues siguen con sus mentiras, pero no nos agandallamos nada. Bueno, es cierto, no hay ninguna agandalle, se lo he informado aquí porque los medios de comunicación convencionales están bien entrados con el PRIAN, que quieren, bueno, con el PRI, PAN, PRD, pues el PRD ya en paz descanse, pero el MC sí ganó un distrito, le van a dar 24, ya le proyectan darle 24 pluris. El PRI, que ganó 9 distritos de 300, pues le van a dar 24, el 300% más. El PAN ganó 32, le van a dar 34 a 38. Pues, ¿quién se está agandallando? Pues es el PRI y el PAN y el MC. Al PRD no, porque pues ya no alcanza el 3% de la votación total. El PRD perdió el registro. ¿Quién agandalla a quién? Y por más que salgan a bramar, el tema de Nippon Murayama, de Lorenzo Córdoba, salen también otros personajes que han estado en el IFE o INE, vamos, es una danza de nado sincronizado, es una especie de presión, una presión al INE que queda claro ya no está para darles más, y no les puede dar más porque la Constitución se lo impide, si no a lo mejor se los darían. Pero el INE tiene una proyección que serían 375 diputados para Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Porque en términos de distritos electorales, el Partido Verde es la segunda fuerza política. Desbancó al PAN. Y si me apura tantito, la tercera fuerza política es el Partido del Trabajo, en diputados. Es decir, se reparten las pluris de acuerdo al triunfo que obtuvieron en sus distritos. Pero, los medios, y sí, no, es que va a ser una autocracia, pues esa ya la vivimos, de allá venimos, hombre, de allá viene todo este asunto, son las reglas del PRI, del PAN, las que pactaron con Calderón, las que pactaron con Peña Nieto desde Zedillo, quizás desde Vicente Fox, y ahora no les gustan esas reglas. Así van a estar hasta que se entreguen los resultados. Vamos, ya estamos próximos a agosto, cuando tendrán que hacer la proyección y resolver todas las quejas pendientes para entrar a lo que es la proyección final de las pluris, de los diputados plurinominales, la lista que tendrán que entregar, y luego obviamente viene la inconformidad, eso es lo que sigue, del PRI y del PAN. Me imagino que el Movimiento Ciudadano, sin fundamento alguno, porque pues el MC ganó un distrito y le van a dar 24, ¿con qué argumentos reclamas? Lo mismo diría del PAN, si ganas 32 y te dan 36 de más, pues es más del 100%, ¿con qué argumento reclamas? No hay tal reclamo, no debe haber tal reclamo, porque no hubo ningún agandalle. Al contrario, creo que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde ganaron el territorio y tuvieron pocos plurinominales, porque así lo marca la ley, pero aún así tienen las 2/3 partes, pero sobradísimas. Sigan gritando, el pueblo está atento.